a través del sistema de emisoras Atalaya. ¿Estamos listos? Mi querido Arcides Montilla, le damos la bienvenida al doctor Antonio Gagliardo Loro. Correcto, entonces saludos para el doctor Antonio Gagliardo Loro. Él ha sido fiscal antes, fiscal del Guayas, digo, y fue también parte de la Corte Constitucional. Así que vamos a tocar los temas ante una persona que conoce a profundidad de lo que vamos a tratar. Y lógicamente tiene que ser el tema de la consulta popular, que uno dice que es consulta, otros dicen que es plebiscito, otros dicen que es referéndum, etcétera, ¿no? ¿Cuál es su primera visión, doctor Antonio Gagliardo Lore, de lo que hasta el momento conocemos? Estas 8 preguntas, algunas divididas pues en temas de seguridad, etcétera, que ha planteado, que ha entregado el gobierno a la Corte Constitucional. Su comentario, doctor, buenos días. Y muy buenos días. En primer lugar, un saludo a todos los radioescuchas y los que nos están viendo por el sistema de emisoras Atalaya. Siempre yo muy honrado de ser invitado en este prestigioso programa radial y de conocimiento para la colectividad. Y con los panelistas como usted y los otros que forman parte de esta radio. Bueno, sobre mi visión de la consulta popular, yo puedo decir que quizás esperábamos un poco más de la consulta. Las preguntas que se están planteando, algunas ya han sido planteadas en el pasado, pero hubo problemas. Ha habido también iniciativas de otros sobre los mismos temas. No van a solucionar los problemas, por ejemplo, delictivos del país. Van a ayudar a combatir la delincuencia desde lo que es los resultados del hecho delictivo, más no las causas del problema delictivo que tiene el país. No va a reducir el número de asesinatos ni ese tipo de situaciones, pero en algo va a ayudar a combatir la delincuencia. Lo más importante que se puede destacar de las preguntas del presidente de la República que van a ser analizadas por la Corte Constitucional es el tema del Consejo de Participación Ciudadana, el tema polémico de la extradición de las personas vinculadas con delitos transnacionales, el tema de la Fiscalía General, el tema de los partidos políticos. Son los temas que podemos decir son los más gravitantes y también del rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad. Existen 2 últimas preguntas que no tienen mayor trascendencia, son importantes sobre temas ecológicos, pero que de eso casi nadie está discutiendo, son temas de ecología. Entonces, la Corte Constitucional tiene ahora en sus manos estas 8 preguntas, determinará 2 cosas. Uno, si la vía es la correcta, porque una cosa es una consulta popular, otra cosa es reforma a través de enmiendas, otra cosa es una reforma parcial y otra ya es una reforma donde se requiere una asamblea constituyente. Entonces la Corte Constitucional dirá si la vía es la correcta. Puede decir, no, vía enmienda no cabe efectuar este llamado a la población a través de un referéndum, sino que tiene que ser vía reforma parcial o vía asamblea constituyente. También aparte del mecanismo, la vía o el procedimiento que se debe dar que establece el 441 de la Constitución y el 442 es el tema de las preguntas. La Corte Constitucional tiene que analizar que las preguntas tengan un lenguaje neutro, que no tengan carga de emotividad, que no sean subjetivas, que coincida la pregunta con los considerandos, que coincida también con los anexos, porque ayer estaba revisando, son 427 páginas que se presenta a la Corte Constitucional justificando este llamado a la ciudadanía a una consulta o referéndum, como se quiera llamar, plebiscito, y las justificaciones para es más, los textos constitucionales alternos. También lo del Consejo de Participación Ciudadana, ya no habría elecciones de los miembros, sino que se los escogería de otra manera. Ya la Asamblea Nacional sería la que designe al Contralor, Fiscal General y a otras autoridades, procurador. Ya no va a ser el Consejo de Participación Ciudadana, va a ser la Asamblea Nacional, establece inclusive cómo se arman las ternas de acuerdo a cada cargo. Por ejemplo, para Contralor General va a ser una terna o 2 nombres enviados por la Fiscalía, el Presidente de la República o el Presidente de la Conferencia y el Contralor General. El presidente lo que va a decir es el orden y va a tener preferencia es el orden que se debe nombrar al primero y si hay problemas con el primero o el segundo, no es que pueden nombrar al tercero directamente. En fin, dentro de esas 427 fojas están los textos alternos y la reforma o cambio que se quiere efectuar en la Constitución para designación de algunas autoridades. Por ejemplo, en la Fiscalía General también la terna
debe ir alguien de la Fiscalía General con las mejores puntuaciones de carrera. Pero ¿de qué sirve si el presidente de la República puede ponerlo tercero en la terna y pone primero a su candidato? Entonces, tiene que nombrar al primero, salvo que se encuentren situaciones muy graves contra el primero para que siga el segundo, eliminar al segundo para coger al tercero. Eso están viéndolo así superficialmente. Vayamos a los detalles antes de analizar las preguntas, ¿verdad? El gobierno ha anunciado que va a presentar 2 o 3 preguntas más. ¿Es posible, ahora que ya entregó las primeras 8, es posible este trámite? Bueno, si le dan los tiempos, lo puede hacer, sino que ya sería posiblemente quizás otra papeleta, porque ya hay un trámite en marcha en este momento. Presentaron 8 preguntas con toda la motivación, con todos los anexos, etcétera, etcétera. Aquí sería como decir otra consulta u otro referéndum más. Podría ser, si dan los tiempos, sí. La Corte Constitucional siempre tiene un plazo fatal de 20 días, término fatal de 20 días para revisar esto, y sí cabrían los tiempos para llegar a las elecciones de febrero. Inclusive he visto en medios de comunicación que el presidente aspiraría, según lo ha dicho el ministro de Gobierno, ir inclusive a esto antes de las elecciones seccionales, lo cual generaría más gastos al país, porque no es lo mismo hacerlo junto en las elecciones seccionales, donde se emite una papeleta más, que hacerlo otra elección con un gasto inmenso en lo que es la infraestructura y logística para este tipo de eventos. Doctor, en el caso del tiempo que necesita la Corte Constitucional para sustanciar estas preguntas, ¿verdad? Los 20 días, ¿desde cuándo empiezan a correr? Bueno, me parece, no tengo aquí a la mano la ley, desde que llega a manos del juez ponente, que eso se sortea inmediatamente y ahí empiezan los 20 días. Empiezan en plazo fatal. Le recuerdo a la ciudadanía. Que es Alejandra Cárdenas, ya llegó, pues entonces ya. Entonces ya están corriendo los 20 días. Mire, tenemos un precedente que inclusive yo di muchas entrevistas en aquel tiempo y así quedó. El presidente Lenín Moreno, cuando reestructuró prácticamente el Estado para crear el Consejo Transitorio donde estaba Trujillo, hizo esta consulta. Y en la Corte Constitucional se demoraron más de 20 días. Y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece de que si en esos 20 días no hay un dictamen, se entiende aceptado, aprobado toda la consulta como está, y se tiene que enviar ya al Consejo Nacional Electoral para convocar a las elecciones, para mandar a hacer las papeletas. Eso ya ocurrió, o sea, ya existe un precedente en el país, que fue la consulta que hizo Lenín Moreno sobre el Consejo de Participación Transitorio, que lo presidió el ya fallecido Julio César Trujillo. Entonces, la Corte Constitucional tuvo una demora en el tiempo de tramitar y resolver estas consultas. Había inclusive ya el informe de la jueza ponente, que me acuerdo que era Tatiana Ordeñana, estuvo ahí, pero la Corte se demoró, no lo hizo a tiempo, claro, y entró por el Ministerio de la Ley, podríamos decir, la consulta. Entonces sí, ya hay precedentes de aquello. Eso fue muy cuestionado, hasta demandas ahí inclusive, creo, ¿no? Así es, pero ya tenemos un precedente. Bueno, doctor, ya supongamos que la Corte Constitucional aprueba todas las preguntas. ¿Qué viene después? Bueno, el pueblo las aprueba también. ¿Qué viene después ahí? ¿Cuál es el trámite, doctor? Bien, de acuerdo al 441 de la Constitución de la República, el numeral 1, si es vía enmienda, se puede resolver a través de lo que resuelve el pueblo. Está ya ratificada la enmienda constitucional. Así de simple. Entonces, lo que se resuelva en las urnas por mayoría de los votantes del país ya es una reforma inmediata a la Constitución de la República. Lo ha habido en otros casos. No es por la Corte ni por la Asamblea. No. Sencillamente eso, primero, la Corte Constitucional ve que es bien la vía enmienda, que son las mayorías vía enmienda, califica las preguntas, que estén bien, las puede inclusive cambiar si tiene alguna carga afectiva, son inductivas, etcétera, la cambia, la puede cambiar. Entonces ahí va eso al Consejo Nacional Electoral, ya para la convocatoria, que se uniría con las elecciones seccionales. El pueblo vota y ya se da el cambio inmediatamente. Por eso es enmienda. Cuando es reforma parcial, ahí sí tiene que ir a la Asamblea, hacerse unas reformas especiales, trámites, y después ahí va otra vez a votación al pueblo. En la enmienda no. Y en la Asamblea Constituyente, si es Asamblea Constituyente y se hacen cambios de constitución o de cambios de la estructura del Estado, regresión de derechos de las personas, eso también tiene que ir a una consulta popular para
a un referéndum para que el pueblo apruebe esas reformas. Por eso es la diferencia entre enmienda, reforma y asamblea constituyente. Por eso es muy importante el dictamen de la Corte Constitucional sobre la vía que se debe tomar, si es la correcta, porque puede, por ejemplo, hay una pregunta que es muy polémica, licenciado Alcide, es el tema y no estoy a favor, aclaro, no estoy en contra, perdón, del tema de extraditar a las personas que están involucradas en delitos transnacionales como narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes, etcétera, lavado de activos Es la internacionales. pregunta 2. Sí, sí, es la pregunta. Esa pregunta, por ejemplo, aquí hay un grave problema. El artículo 79 de la Constitución es clarísimo que dice, le pongo un ejemplo, dice, en ningún caso se concederá la extradición. La extradición de un ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. El artículo 11, número 8 de la Constitución dice, será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuya o menoscabe injustificadamente los derechos de las personas. Entonces, O sea, ¿qué dice? doctor, en otras palabras, se trata entonces de la restricción de derechos de protección, así es. Así. Entonces, ¿qué dice la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y la Constitución? Que el 101, numeral 1 de la Ley Orgánica dice, cualquier proyecto normativo que tenga por objeto o efecto restringir el alcance de los derechos y garantías constitucionales o modificar el régimen, que no es el caso, solo se podrá tramitar mediante asamblea constituyente. Entonces, puede ser que la Corte Constitucional, estamos hablando hipotéticamente, que la Corte Constitucional diga, señores, esa pregunta, la número 2, no cabe que se la realice vía enmienda. Si usted quiere hacer eso, tiene que ir a una asamblea constituyente, que es un trámite más engorroso. Entonces la Corte va a rechazarlo, decir, no, señor presidente, esto no puede ir por esta vía, debe ir por la vía de una asamblea constituyente. Por ejemplo, hubo el caso de una consulta de la actual Corte que querían subir la edad de los asambleístas de 18 a 21 años y dijeron que eso era una regresión de derechos. Y hay un precedente de eso de la Corte Constitucional. Eso es algo que no es tan grave. Esto sí es un derecho de las personas. Insisto, yo estoy a favor que se haga esto, porque ¿para qué tenemos en las cárceles a capos de la droga? Mejor que se las lleven a otras cárceles, no estén mandando aquí a matar personas, Claro, pues, no estén organizando situaciones en las cárceles, lógico. mandando a extorsionar. Lo mejor, yo estoy de acuerdo con eso, pero vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, Doctor, sino que hay esa situación del blindaje que tiene la Corte Constitucional. si usted le dice al elector, siguiendo con la pregunta número 2, si usted le dice al elector que esta sería una medida que va a permitir acorralar a la criminalidad organizada en el tema de la extradición, la gente se votaría por el sí, pues, doctor. Claro, votaría por el sí. Pero también ahí pueden cambiar las preguntas, porque ahí viene ese tema que decía al principio, estimado Alcide, de que la pregunta sí está con carga emotiva. Es decir, si usted quiere que se acabe la delincuencia, vote esto. No puede. No se puede. Tiene que decir, ¿usted está de acuerdo de que las personas que cometan tales delitos puedan ser extraditadas? Así debe ser la pregunta. No puede tener esa carga emotiva. Por eso la Corte Constitucional cambia, puede reformular la pregunta cuando hay esa emotividad, porque la gente escucha, usted no se quiere morir de hambre, quiere vivir muy bien, vote por esto. La gente va a votar que sí, pues no. Entonces no puede haber ese tipo de preguntas donde en la misma pregunta hay una carga emotiva, sugestiva, que sugiere la respuesta para mejorar. No puede haber ese tipo de cuestiones. Doctor, tiene que ser con un lenguaje neutro. Doctor, analicemos la pregunta número 1, ¿verdad? Porque esta es parte de del tema de la seguridad ciudadana. Esto de que las Fuerzas Armadas, ¿ve?, puedan apoyar a la policía en los temas inherentes al combate al crimen organizado, etcétera. El ministro de Defensa ha dicho que lo que se busca es que no haya ya los denominados decretos ejecutivos de estado de excepción, ¿verdad? Y que, bueno, todo el mundo ha visto que siempre en temas de delincuencia, criminalidad, narcotráfico, los militares siempre han apoyado a los policías. Yo creo que no había mayor problema. No sé cómo lo ve usted. Bueno, yo sí creo, personalmente, yo esa pregunta votaría que sí. Todos los ciudadanos queremos que las Fuerzas Armadas también estén en las calles. Ellos consumen el presupuesto del Estado y solamente pueden actuar cuando hay estados de excepción y que son por un tiempo limitado. En Guayaquil, en San Borondón y Durán 30 días y han aumentado 30 días más. No se puede hacer más de 90 días. En todo caso, aquí también viene una situación. Ya la Corte Constitucional, yo fui parte de la Corte Constitucional en el 2014
hizo un dictamen cuando el expresidente Correa hizo este pedido a la Corte Constitucional. Calificamos la pregunta y la Asamblea también lo hizo, y se aceptó de que las Fuerzas Armadas trabajen con la policía para evitar esto en los estados de excepción. Fue aprobado vía enmienda, o sea, la vía es la correcta. Pero la actual Corte Constitucional en el 2018 declaró inconstitucional la forma en que fue aprobada, porque en la Asamblea Nacional fue aprobado esto en bloque, 10, 14 reformas, y dijeron que es inconstitucional y dieron un año para que vuelvan a hacer el trámite, que nunca se hizo. Es decir, ya existe un precedente en la Corte Constitucional donde se establece que esta sí es la vía enmienda, o sea, a través solamente del voto de los ciudadanos o a través de la asamblea. En ese tiempo lo hicieron vía asamblea, también puede ser a través del voto de los ciudadanos directamente. Entonces, vamos viendo qué dice la Corte Constitucional. El problema aquí está de que la Corte Constitucional en varios de sus fallos de los estados de excepción siempre dice de que las Fuerzas Armadas tienen una actividad complementaria, no puede suplir a la Policía Nacional, Claro, que la actividad de las Fuerzas Armadas es muy distinta por a la de la supuesto, Policía sí. Nacional, que es defender el territorio nacional ante una amenaza externa y no Claro, una eso situación siempre se ha dicho, interna. doctor. Entonces, ojalá que la Corte Constitucional no se ponga difícil, se ponga complicada y diga, no, que no es vía enmienda, que eso no cabe. También hay tratados internacionales, hay lo que se llama el estudio de convencionalidad, lo que dicen tratados internacionales. Veamos qué dice la Corte Constitucional, pero yo creo que quedaría muy parada la Corte Constitucional, como lo ha quedado en muchos casos, de que se oponga a esto. Yo creo que todos los ciudadanos necesitamos que las Fuerzas Armadas estén en las calles permanentemente y que no se necesite de estados de excepción para que ellos estén. Ellos consumen un alto presupuesto del Estado, y lo mejor es que estén en las calles, nos vamos a sentir más seguros. Y los delincuentes, con todo respeto a la policía, a la cual admiro, respeto, yo trabajé con ellos muchos años cuando fui fiscal provincial, pero las personas le tienen más respeto a las Fuerzas Armadas que a la Policía Nacional, lamentablemente. Así hay que Las, o- decirlo. las 8 de la mañana, 51 minutos. Este es el programa Punto de Vista de Radio Atalaya. Estamos dialogando con el doctor Antonio Gagliardo Lor. Sigamos, doctor, con las preguntas porque está el diálogo muy interesante. La pregunta 3, que también ha causado polémica porque trata del papel de la fiscalía. La fiscal no le ha gustado la pregunta que hace relación a la conformación de un denominado consejo fiscal, ¿verdad? Y inclusive ha dicho que va a impugnar esta pregunta ante la Corte Constitucional. Un consejo fiscal que dice que está compuesto por personas que elija la fiscal, pero podría considerarse contradictorio porque no necesita la fiscal nombrar a un consejo fiscal si ella es la que a la vez lo puede hacer a través de el personal administrativo. Y lo que aquí más bien podría ser, doctor Gagliardo, es que si se forma este consejo fiscal, de repente en 30, 40 días empiezan las controversias, en un año tengamos a un consejo fiscal opositor a la fiscal, y eso no se quiere. Su punto de vista, doctor. Bien, bueno, yo en ese aspecto, como ex fiscal provincial del Guayas, inclusive fui candidato a fiscal general, como ustedes conocen, Sí, sí. eh, darle a un fiscal general demasiados poderes no es bueno. Yo vi, no voy a decir nombres por ética, un fiscal general le pedía un favor a un fiscal de primer nivel, no le hacía caso. En ese tiempo el fiscal general tenía el poder de destituir. Presentaban una denuncia a alguien, le iniciaba un sumario y lo destituía para demostrar poder. Ah, Eso no es correcto. Entonces un fiscal general se convertiría en un rey donde él puede dominar todo, designar a quien le dé la gana, a sus amigos, destituir a los que no le hacen caso. En fin, no puede haber eso, no puede haber poderes absolutos. Y es más, yo no sé por qué la fiscal general, podríamos decir, ha puesto el grito al cielo, no está de acuerdo, debieron haber coordinado esto. El Consejo Fiscal lo designa ella misma, o sea, ella va a poner a 7 claro, pues. personas que deben ser de su confianza, que cumplan los requisitos que establece los estatutos que están presentados anexos a la consulta popular, y van a ser personas en su confianza, va a hacer lo que ella quiere. También hay algo, aquí no podemos buscar una persona que esté dedicada a administrar. El fiscal general debe investigar delitos, debe, ¿cómo se llama?, perseguir acciones. No puede estar en trámites administrativos, seleccionando personal, haciendo cursos de capacitación. Puede sugerir ciertas acciones. O sea, los jueces, por ejemplo, tienen que dedicarse a administrar justicia. No pueden administrar, comprar papel, comprar tóner, computadora, sancionar, seguir sumario. Asimismo, la fiscalía está para investigar delitos. Entonces, una fiscal general que no tiene tiempo,
que no se alcanza su tiempo, que ni siquiera, por ejemplo, aquí a Guayaquil ha venido 1 o 2 veces en todos sus años de fiscal, porque no tiene tiempo de movilizarse. Le vamos a dar que maneje los concursos, que designe, que destituya, que capacite, creaciones, tantas cosas. Imagina el fiscal puede decir, señores del Consejo Fiscal, yo quiero que busquen cómo aumentar el número de fiscal, y ellos se encargan de ir a la finanza, de hacer los trámites. Hay denuncia, vea, le mando una denuncia contra un fiscal, analicen, y no va a ser ella, será el Consejo Fiscal, aunque es eso contesta. Yo no sé cuál es el temor de ella, quizás ella quería asumir, ella, tener todo el rol del Consejo de la Judicatura y ser prácticamente un Dios poderoso en la Fiscalía, tampoco, no es correcto. Yo, por ejemplo, si no hubiese sido porque el Consejo de la Judicatura mandaba en el tema disciplinario, cuando a mí me robaron el cargo de fiscal general, me lo robaron porque Correa impuso ahí a su pariente, a Chiriboga, y lo pusieron a contrafuego marea este Consejo de Protección Ciudadana, que por eso debe desaparecer. Oiga, el fiscal general Chiriboga, todavía que se usurpó el cargo, me persiguió. Buscaba la forma cómo destituirme o hacerme daño, pero no lo pudo hacer, porque no dependía de él, dependía del Consejo de la Judicatura, y como yo no había hecho nada incorrecto, nunca me pudieron hacer nada, pero él buscó la forma de hacerme daño. Entonces no puede haber un fiscal general con demasiados poderes que le cae mal a un fiscal provincial porque no le hace caso a lo que él quiere, y a veces por temas personales, temas inclusive de corrupción, temas políticos. No puede ser así. Los fiscales deben tener también su independencia y responsabilidad en sus casos. Entonces no podemos tener un fiscal con poderes, fiscal general con poderes omnímodos. Nadie puede tener ese tipo de poderes porque no es sano, no es saludable. Le está hablando alguien que trabajó 18 años en la institución y vi muchas cosas y vi pasar muchos fiscales generales en el tiempo en que los fiscales generales tenían ese poder de sancionar, de destituir. Les caía a alguien mal, lo destituían por caerles mal o porque no les hizo un favor, ni siquiera un tema institucional. Correcto, Igual va a doctor. seguir en parte siendo eso. Empecemos entonces a analizar las 3 preguntas que tienen que ver con el tema del fortalecimiento de la democracia. Ahí hablamos, por ejemplo, de la pregunta 4, que hace referencia a la reducción del número de asambleístas y que la elección se la haga de acuerdo pues a la población, ¿verdad? En términos generales. ¿Qué le parece esa propuesta? La propuesta es buena, pero es tibia porque la reducción no va a ser tan significativa. Era de haber sido un poquito más fuerte, ¿no? Pero está bien. ¿De 137 a cuánto más o menos? No es que, según lo que el presidente pone, dice que con el nuevo censo subirían como a 150 y algo los asambleístas en el país. Y como está ahora proyectado, con la proyección del censo bajaría a 112, algo así. Igual siguen siendo bastante. O sea, lo que se quiere evitar es que en un futuro, con el censo que va a haber este año, suban a 150 y algo, y con esto quedarían en 112. Así lo dice ¿cómo se llama? Los 427 fojas anexas a la consulta popular. Entonces, yo era de que esta asamblea debe tener sus 70, 80 asambleístas como máximo, ¿no? Porque realmente deja mucho que desear la asamblea. La asamblea es una de las instituciones más desprestigiadas que hay en el país, será por el número que tiene, Doctor, ¿y ya demasiados asambleístas. la Corte hizo un pronunciamiento sobre este tema? No recuerdo, déjame ver, aquí tengo mis apuntes. O sea, la Corte Constitucional sobre algunos temas ya ha hecho pronunciamientos, hay dictámenes de la Corte Constitucional, aquí a la mano tiene. Yo creo que sí se ha hecho. Dictamen 10-19 RC-20. Sí, en efecto, ahí hay un dictamen. Cabe por enmienda, cabe. Podría caber por enmienda, así es. Claro, podría caer, podría ser por el tema de la regresividad. Sí, oiga, si para subir la edad a los asambleístas de 18 a 21 años dijeron que era un derecho regresivo, estaban perjudicando a las personas. Era una regresión de derechos, imagínense. Sigamos Entonces, con la pregunta 5, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de la exigencia a los movimientos políticos que cuenten con un número determinado de afiliados, más o menos el 1.5 del registro electoral. ¿Es necesario esto o es necesario alguna otra medida complementaria, doctor? bueno, eso algo dice ya las nuevas reformas a la ley electoral en el 332, algo del respecto. Lo importante de la pregunta, yo creo que eso es lo más importante de la pregunta que está al final, si la revisamos, es el tema de que el Consejo Nacional Electoral puede auditar que los partidos mantengan ese número de afiliados, pero yo creo que debe haber sido más alto. Aquí en el país hay demasiados partidos y movimientos políticos. Claro Yo sé que que sí. debe haber democracia, pero en Estados Unidos, que es una de las democracias más importantes del mundo, hay solamente 2 o 3 partidos políticos, conservador, republicano y los independientes, ¿no? Entonces no puede caber que en nuestro país haya tantos movimientos, tantos candidatos,
Está bien por la democracia, pero debió haber limitado. Yo creo que el presidente debió haber puesto un margen más alto para el número de, ¿cómo se llama?, adherentes o afiliados a los movimientos políticos, porque ya no puede ser que en el país haya tantos movimientos políticos que cuando van a las elecciones sacan unas votaciones paupérrimas, algunos se lanzan por popularidad, por salir en los medios de comunicación, personas que saben que van a perder y se lanzan. Es decir, es una situación que debe acabar y después están con los amarres en la segunda vuelta, que te apoyo y me das un ministerio. Eso pasó con Lenín Moreno, que puso a este señor de ministro, y ya vimos lo que pasó con ese ministro que está preso ahora por diferentes delitos. No me acuerdo el nombre de este ministro. Entonces ya en la segunda vuelta se lanzan a presidente para apoyar a unos y eso exigen condiciones, cargos públicos y tantas cosas. Eso debemos terminar en el Doctor, país. entremos a la pregunta que para muchos es la más polémica, la número 6, que tiene que ver con la eliminación de la facultad de designar la autoridad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Y muchos han dicho que si vuelve la Asamblea Nacional a elegir dignatarios, lo que les corresponda será a través de una terna que envíe el presidente. O sea, en otra palabra, va a tener el presidente un altísimo poder de enviar la terna y que la asamblea lo designe, pero con esta calificación paupérrima que tiene la asamblea, ¿quién va a querer decir sí a esta pregunta, doctor? Sí, o sea, sencillamente vemos de que vamos a salir de un órgano desprestigiado como es el Consejo de Participación Ciudadana a uno más desprestigiado que es la Asamblea Nacional, donde hay 137 legisladores que cada uno ala agua a su molino, tienen sus intereses políticos, económicos, personales, y eso va a ser un caos. Ahí creo que esta pregunta a los ciudadanos no le va a gustar mucho, aunque le digo algo, en el pasado el presidente mandaba las ternas y la asamblea designaba y no había mayor problema, como los que hay ahora con el Consejo de Participación Ciudadana. Era más claro que el presidente era el responsable de enviar una terna y es más. Ahora el presidente, esa terna que envía, solamente uno es de él. El resto viene de otras instituciones, Al Fiscalía, intendente de Defensoría banco, Pública. ¿no? Entonces no es directamente que él pone los nombres, él pone solamente uno de esos nombres y el poder que tiene es designar el orden en que van. Lógicamente, se establece o se sugiere que debe ser nombrado el primero de la terna, pero si hay graves cuestionamientos de impugnación al primero, se tendría que nombrar el segundo, y si hay problemas con el segundo, el tercero. Y si no, también se puede eliminar toda la terna y tendría que enviarse una nueva terna. Hay también plazos fatales para designar. Entonces, inclusive aquí hablan de que formarán unos comités especiales los asambleístas de circunscripción nacional. Van a tener mucho peso los asambleístas nacionales y los miembros de cada una de las bancadas. O sea, así se van a formar internamente los consejos internos de la asamblea por un delegado de cada bloque y por los asambleístas nacionales un número determinado. Entonces ellos son los que van a calificar y después pasará al pleno para que decida. Veamos si eso va a ser el remedio, va a ser peor que la enfermedad, ¿no? Pero también hay algo que hacer con el tema del Consejo de Participación. Eso no puede continuar, definitivamente. Doctor, pero si se elimina esta opción del Consejo de Participación Ciudadana en designar mediante concursos, etcétera, a dignatarios de las entidades del Estado, ¿verdad? Eso pasará como una opción del presidente. Por ejemplo, ternas las tendrá que enviar el presidente a la asamblea para elegir fiscal, para elegir contralor. Ahí ya nomás con esos dos, usted ya está viendo qué nomás de ventaja va a tener el presidente, sin nombrar al defensor del pueblo y todas las dignidades que ahora las elige el Consejo de Participación Ciudadana. Yo por eso le decía que esta pregunta le da un superpoder al presidente de la República. No estoy solamente diciendo al presidente Lazo, el que viene también va a tener esa misma superpoder, ¿verdad? Bien, bueno, antes el fiscal general era nombrado una terna del presidente de la República. Eso existió antes, existía y era más rápido y sin tantas complicaciones. Y le digo algo, el Consejo de Participación Ciudadana, supuestamente donde están los ciudadanos y este tipo de situaciones, siempre nombró los candidatos que quería el presidente de la República. El Consejo de Participación nombró a la fuerza a Galo Chiriboga como fiscal general del Estado. Y era un Consejo de Participación Ciudadana. O sea, en la práctica es lo mismo. El uno es maquillado con una participación ciudadana y el otro ya es frontal, es de frente, de frente. Y es de frente. Mejor que sean las cosas de frente a que sean así ocultas, tras bastidores, bajo la mesa. Y con una farsa, gastando dinero. El Contralor Poli también siempre era el candidato
que quería que se nombre y ganaba él las elecciones. Y así Doctor, cada uno de los candidatos que iban era el que el presidente de la República quería. ¿Ya? Y así no quiero decir más nombres, pero nunca el Consejo ha nombrado a alguien que realmente no haya querido el poder político. Entonces doctor, eso no cabe. Y es más, espere, perdón. Y sí. ahora también con esta reforma que está planteando el presidente, ya los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no son elegidos por el pueblo. Sería esta la última elección. Claro. Serían elegidos de ternas enviadas por diferentes organismos por el presidente de la República. Ahí mandarían ternas varias instancias del país para que se arme el Consejo de Participación Ciudadana. Eso también cambiaría. Se quitaría esto la elección de los miembros del Consejo de Participación por la vía democrática. Doctor, pero le quitaría la médula, pues el corazón, le deja los huesos. ¿Cuáles son los huesos? El tema del control social, pero ¿qué? Conformar veedurías. Para eso va a servir el Consejo de Participación Ciudadana, que lo eliminan de una vez todo, pues. Eso tenía que haber hecho el presidente Lazo, eliminar este consejo. Realmente ha sido una farsa, no hace nada. ¿Lucha contra la corrupción? No. ¿Hace control social? No. Y las designaciones que hace siempre son cuestionadas, hay manejos oscuros, hay irregulares y se venden al poder político. Entonces, realmente ese organismo, no hablo por las personas que están actualmente, ahí tengo amigos, hablo como institución, es una farsa, eso debe desaparecer, le hace daño al país y consume los recursos del Estado. Fue algo que se vendió, que era la participación del pueblo, de los ciudadanos, y lo menos que ha habido todos estos años ha sido eso, ha sido todo lo contrario. Es una farsa, es un maquillaje político eso. Para terminar con las preguntas 7 y 8, que tienen que ver con el tema de la protección al medio ambiente, yo he tratado de leer, he tratado de escuchar a alguien que me diga algo respecto de estos dos temas y la verdad es que muy poca gente se ha referido a esta situación. Daría la impresión de que son temas de relleno, que son temas para maquillar en la consulta, que son temas para satisfacer a algún grupo que ha estado últimamente en temas que tienen que ver con el medio ambiente, porque la pregunta 7 dice, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? ¿Qué es eso de subsistema de protección hídrica para empezar, doctor? Medio esotérico está esto. Sí, realmente la pregunta no está tan clara y ahí la Corte Constitucional puede cambiar la pregunta porque no es clara. Subsistema es como otro sistema adicional al que ya hay. Eso lo entendemos por un subsistema. Pero yo creo que estas preguntas, como usted lo dijo de una manera muy precisa, son maquillaje y es para obtener el voto de las personas que son ecologistas. Yo soy ecologista, por ejemplo. Yo soy una persona que me gusta defender el medio ambiente. Muchas personas lo son. Y es más, las personas que son ecologistas son voto duro, son personas que votan por este tipo de situaciones, apoyan este tipo de iniciativas. Pero quizás no está bien planteada la pregunta. Yo creo que en esa pregunta, la que usted acabó de leer, la Corte Constitucional tendrá que aclarar porque no se entiende bien. Las preguntas deben ser totalmente claras para que todo el electorado entienda qué va a votar. Esa pregunta no se entiende bien, no es clara. Leyendo, no que es hartísimo, son casi un libro entero, 427 páginas, los anexos para la consulta popular. Es bastante. Ayer llegué solo hasta la página, leyéndolo así rápidamente, la página 280. Ya no alcancé a leer las 400 y pico. Y leyendo así, muy son las Oiga, últimas. No alcancé, soy honesto en decirlo. La pregunta 8, doctor Gagliardo. Esto de dar compensaciones, ¿verdad? A quienes de una u otra manera apoyan a la generación de servicios ambientales, etcétera. Está bien, esto está bien. O sea, apoyar a las personas que ayudan al medio ambiente. En muchas partes del mundo se lo hacen. Dar apoyo, subvenciones, en fin, recortarles impuestos, está correcto. Entonces, si muchas personas, en vez de pagar impuestos directamente al Estado, van a hacer obras para mejorar el medio ambiente y lo que han invertido en eso lo van a justificar como pago de impuestos, es correctísimo. Entonces, es perfecto. Mucha gente dirá, bueno, para que se lo lleve el Estado esto y quién sabe en qué lo gaste o se lo roben, mejor yo hago obra ambiental, tiene que justificar lo que ha invertido y va a tener ciertas facilidades y, ¿cómo se llama? Reconocimientos tributarios económicos. Me parece correctísimo. Para terminar, doctor, ¿usted cree que el electorado que ha empezado a leer las preguntas y está empezando a escuchar a los analistas y entendidos se dé alguna idea o tal vez diga, no, yo por este gobierno no le doy nada, voy a votar en contra? O sea, no se ve el contenido de las preguntas, pero se repudia al remitente. Bueno, recordemos que eso le pasó a León Febres Cordero en algunas preguntas
y le pasó a Sixto Durán Ballén en un referéndum donde perdió todas las preguntas, 11 preguntas. También Feber Cordero también ganó un no, ya, cambió un referéndum que hizo él en su tiempo. Pero el resto de presidentes, algunos con mediana, baja popularidad, ganaron las consultas. En la medida que las preguntas sean buenas, algunos ciudadanos ganarán unas preguntas sí, otras ganarán no, pero lo primero hay que ver qué decide la Corte Constitucional. Yo creo que, por ejemplo, este tema de los militares, la gente no va a votar no. Este tema de la extradición, si se aprueba, la gente no va a votar no, votará sí. Por ejemplo, el tema ecológico de subvenciones y ayudas económicas a quienes apoyan al medio ambiente, la gente votará sí, no votará no, por ponerle un ejemplo. Claro, lo del Consejo de Participación, eso sí es bien polémico en lo político, lo que estuvimos conversando. Quizás unos dirán, sí, no, tema político y la gente quizás, no, dejemos así las cosas como están, va a haber desconfianza, ¿no? Entonces, dependerá ya lo de la Fiscalía General, la gente no va a entender qué es eso de Consejo Fiscal. Yo no sé por qué la Fiscal General se opone, si ella misma va a nombrar a quienes van a administrar eso. Yo no entiendo por qué la fiscal se quiere meter en más problemas, no entiendo sinceramente. También el presidente debe haber conversado con ella. Siempre en estas cosas hay que hacer los acercamientos, sí, conversar, hablar, no lanzar estas situaciones de esa manera. O sea, es una falta de respeto también del presidente, conversar con los interesados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habrá preguntas que va a ganar el sí, otras ganará el no. Eso decidirá el pueblo y deberá haber una buena promoción para que el ciudadano entienda el alcance de estas preguntas para ver qué es lo que beneficia o no a nuestro país. Doctor, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. La verdad es que usted ha dado una amplia y muy severa y rigurosa explicación de las preguntas que hasta el momento constituyen esta denominada consulta popular, que podría ser enmienda, dependiendo de cómo trata el tema la Corte Constitucional. Y lo estaremos invitando, pues, doctor, para nuevos análisis, porque esto no se va a quedar así. Vamos a ver qué va a pasar con otras preguntas que el gobierno ha anunciado y estaremos invitándolos en los próximos días para seguir dialogando. Le agradecemos mucho al doctor Antonio Gagliardo Dolor, ex fiscal del Guayas y ex vocal de la Corte Constitucional. Que le vaya muy bien, doctor. Muchas gracias, muy amable. Siempre honrado estar con ustedes en este prestigioso medio radial y programa más que todo, ¿no? Muy bien, 9 de la mañana, 11 minutos, estimado Ricardo.